¿Alguna vez te has preguntado, qué pasó con el padre de Jesús? José aparece al principio de los evangelios. Recibe sueños, guía a su familia, protege al niño Dios, pero después de eso, desaparece, sin despedida, sin funeral y ninguna sin explicación. Cuando Jesús comienza su ministerio, José ya no está. La Biblia menciona su nombre 16 veces, pero nunca lo ves en la cruz, nunca lo ves en el bautismo. Nunca lo ves entre los discípulos. Muchos asumen que simplemente murió. Pero ¿y si su silencio fue más que una casualidad? ¿Y si su ausencia fue parte del plan? Hoy vas a descubrir la historia detrás del hombre que crió al Hijo de Dios, y luego se desvaneció. Un misterio escondido entre líneas, una desaparición con propósito, una historia de obediencia, sacrificio y silencio. Porque a veces, el papel más poderoso en una historia no lo tiene quien habla más fuerte, sino quien sabe cuándo salir de escena. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que ves a Jesús, y también la forma en que ves tu propio llamado. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. José de Nazaret. Un hombre justo, un carpintero común, elegido para una tarea eterna, ser el padre terrenal del Mesías. Su historia comienza en medio de una tensión imposible. Su prometida, María, aparece embarazada, y él sabe que el hijo no es suyo. En ese momento, cualquier otro hombre habría actuado con furia, con orgullo herido, con escándalo. Pero José elige el silencio. Decide dejarla en secreto, sin exponerla públicamente, y justo ahí, cuando está a punto de irse, un ángel se le aparece en sueños. José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Mateo 1, 20. Ese sueño lo cambia todo. José obedece, se casa con María, y asume la paternidad de un hijo que no es suyo, pero que viene del cielo. Desde ese momento, lo vemos en acción, guiando a su familia a Belén, recibiendo a los pastores, esquivando a Herodes, huyendo con su esposa e hijo a Egipto. Cada paso lo da en obediencia. Cada decisión, guiada por sueños celestiales. Cada movimiento, en protección del plan de Dios. Nunca habla. No hay una sola palabra de José registrada en los evangelios, pero sus acciones hablan por él. Lo vemos regresando de Egipto cuando el peligro pasa, estableciendo su hogar en Nazaret. Trabajando como carpintero, formando al niño Jesús en un ambiente de fe, sacrificio y silencio. En los primeros capítulos, José es una figura esencial. Sin él, la historia no avanza. Sin él, el Mesías estaría en peligro, pero después de cumplir cada instrucción divina, después de asegurar el futuro del niño, José se desvanece. Y eso es lo que hace su historia aún más poderosa, porque no solo fue el hombre justo que obedeció, fue el hombre que supo cuándo dejar de aparecer. Y entonces, el silencio. Después del relato de Jesús a los 12 años en el templo, José no vuelve a ser mencionado nunca más en los evangelios. No está en el bautismo de Jesús, no está en las bodas de Caná, no aparece en las multitudes, ni entre los seguidores, ni siquiera al pie de la cruz. María sí está, ella acompaña a Jesús hasta el final, pero José, simplemente, desapareció. Es un vacío que salta a la vista, especialmente en una cultura donde el linaje paterno era todo. En el mundo judío del primer siglo, todo hombre era hijo de su padre, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de José, pero cuando Jesús comienza su ministerio, algo llama la atención. En Marcos 6, la gente de Nazaret dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Eso era sumamente inusual. Solo se identificaba a un hombre por su madre cuando el padre había muerto, o cuando su paternidad era incierta. En Mateo, aún lo llaman el hijo del carpintero, pero es una referencia lejana, una memoria, no una presencia. En Juan, Natanael dice, Jesús de Nazaret, hijo de José, pero José nunca aparece para confirmarlo. Y en la cruz, donde cada detalle cuenta, Jesús encomienda a su madre a Juan. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Por qué? Porque no había esposo, no había padre, no había proveedor humano. La figura de José ya no estaba. No hay funeral, no hay luto, no hay despedida, solo ausencia. Una ausencia tan marcada,
que parece gritar desde el texto: lo que viene ahora ya no necesita una figura terrenal. El Padre que permanece es otro. La desaparición de José no fue un olvido de los evangelistas. Tampoco un simple caso de muerte sin mención. Fue un acto teológico. Desde el principio, José es presentado como el esposo de María, pero no como el padre biológico de Jesús. La concepción fue divina, el Hijo vino del Espíritu Santo, y sin embargo, José cumple una función vital: darle a Jesús el linaje legal de David. En Mateo, se deja claro: José, hijo de David, no temas recibir a María. ¿Por qué esa frase importa? Porque el Mesías prometido debía nacer de la casa de David, y aunque biológicamente no era hijo de José, legalmente sí lo era. Ese fue su rol: validar, proteger y posicionar. Pero una vez cumplido ese propósito, tenía que desaparecer. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a reflejar la paternidad humana, vino a revelar la paternidad celestial. Si José seguía presente durante el ministerio, la imagen del Padre Celestial se volvería ambigua. Imagínalo, Jesús enseñando: mi Padre y yo somos uno, mientras José camina entre la multitud. El enfoque se desviaría. La gente asociaría esa palabra con el carpintero, no con el Creador. Jesús tenía que hablar del Padre, sin competencia terrenal. Tenía que mostrar lo que significa ser hijo de Dios, no solo de hombre. Por eso, su primera frase registrada en el templo, a los 12 años, es tan poderosa: ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No dice, de mi padre José, sino, de mi padre. Ya desde niño, la distinción está clara, y ese momento en el templo es la última vez que José aparece. Después de esa declaración, el Padre terrenal se retira, y el Padre eterno toma el escenario. Teológicamente, esto era necesario. El Evangelio no podía presentar un Salvador con doble paternidad en competencia. El plan era claro: José aparece al principio para cumplir el requisito legal y protector, pero luego, el Hijo debía caminar solo, en plena relación con el Padre Celestial. El silencio de José no borra su importancia, la subraya. Su ausencia no es descuido, es reverencia al Padre que permanece, y en ese silencio hay una teología profunda. El que cría al Hijo de Dios también debe saber cuándo dar un paso atrás. Pero también debemos saber lo siguiente: más allá de lo teológico, también hay una explicación histórica muy probable para la desaparición de José. Simplemente, murió, y aunque esto suene común, el modo en que los evangelios tratan su ausencia sigue siendo peculiar. En la cultura judía del primer siglo, la muerte de una figura relevante, incluso si era secundaria, solía ser mencionada. La muerte de Abraham, la partida de Moisés, la vejez de David. Todos esos momentos fueron registrados con detalle, pero con José no hay nada. Ahora bien, si consideramos el contexto histórico, todo empieza a encajar. La esperanza de vida promedio en la Judea del siglo I oscilaba entre 40 y 50 años, y eso sí se superaba la infancia. Las condiciones eran duras: trabajo físico exigente, poca medicina, alimentación limitada y una vida marcada por guerras, impuestos y presión romana. José era carpintero, un oficio que implicaba cargar, construir, lijar, tallar, día tras día. Es probable que tuviera unos 30 o 40 años cuando nació Jesús, y para cuando Jesús comenzó su ministerio, a los 30, José ya habría superado los 60. En ese entonces, eso era considerado anciano. Además, hay señales indirectas en el texto. Cuando Jesús va a las bodas de Caná, María está, José no. Cuando Jesús cuida de su madre desde la cruz, no la envía con su padre, sino con Juan. Cuando la gente menciona a Jesús en Nazaret, ya no dicen, el hijo de José, sino el hijo de María. En una sociedad patriarcal, eso solo se decía si el padre ya había muerto, o era desconocido. Otro dato: Jesús fue llamado, el carpintero, en tiempo presente. Eso sugiere que había tomado el oficio familiar, lo cual se hacía normalmente cuando el padre ya no estaba. Todo indica que, como hijo mayor, Jesús asumió el rol de proveedor y probablemente cuidó de su madre y sus hermanos durante años, hasta que llegó el tiempo de su ministerio. Esa responsabilidad explica también por qué Jesús no comenzó antes su obra pública. Tenía que cumplir su rol familiar, antes de cumplir su rol eterno. La historia apunta en una sola dirección: José murió antes del inicio del ministerio de Jesús. Pero la Biblia,
en lugar de relatarlo, elige el silencio. Porque en ese espacio entre lo dicho y lo no dicho, se encuentra una verdad más grande. La historia no es sobre él. Ahora entremos a un tema más profundo, el José apócrifo. El silencio de los evangelios sobre la vida y muerte de José no pasó desapercibido. Al contrario, ese vacío encendió la imaginación de generaciones enteras de creyentes que querían saber más. Y así nacieron los evangelios apócrifos, escritos no incluidos en la Biblia, pero que circularon entre las primeras comunidades cristianas con relatos adicionales sobre Jesús, María y, por supuesto, José. Uno de los más conocidos es el Protoevangelio de Santiago, escrito entre los siglos II y III. Allí, José no es un joven prometido, sino un anciano viudo, con hijos de un matrimonio anterior. Según este relato, los líderes del templo buscaban un esposo para María, y José fue escogido milagrosamente. Su vara floreció, y de ella salió una paloma blanca, confirmando que él debía cuidar de la joven virgen. José, avergonzado por la diferencia de edad, protesta, pero finalmente acepta. Este relato resolvía varias tensiones doctrinales. Primero, explicaba a los hermanos de Jesús como hijos de José y no de María, preservando así la doctrina de su virginidad perpetua. Segundo, lo mostraba como un guardián puro y santo, no como un esposo en sentido pleno. Tercero, justificaba su muerte temprana por la avanzada edad que ya tenía al momento del nacimiento de Jesús. Otro texto apócrifo, el Evangelio de la infancia de Tomás, presenta a José en la crianza de un Jesús niño con poderes. En uno de los relatos, Jesús moldea pajaritos de barro en sábado, y cuando José lo regaña, el niño aplaude, y los pájaros salen volando. En otra escena, Jesús corrige una viga mal cortada por su padre, alargando la madera con un milagro. Estas historias, aunque no bíblicas, nos muestran algo importante: el profundo deseo de los primeros cristianos de imaginar a José no solo como una sombra silenciosa, sino como parte activa en la formación del Salvador. Más adelante, otros escritos como La historia de José el carpintero afirmaban que José vivió hasta los 111 años y que murió en paz, acompañado por Jesús y María. En esta narrativa, Jesús toma su mano en el lecho de muerte, lo consuela, y luego lo envuelve con sus propias manos para el entierro. ¿El objetivo? Convertir a José en un ejemplo de muerte santa, un modelo de padre, de esposo y de creyente fiel. Estos textos, aunque no forman parte del canon bíblico, fueron muy influyentes en la devoción popular. Durante siglos, el José que los cristianos conocieron no era solo el silencioso carpintero de la Biblia, sino el anciano sabio, protector milagroso y padre espiritual de la tradición. Lo interesante es esto: la ausencia en la Biblia abrió la puerta para una presencia mucho más rica en el corazón de la fe popular. Lo que no dijeron los evangelistas, lo completó la tradición, y así, el hombre que desapareció de la narrativa, volvió a aparecer en la devoción. Pero incluso entre estos relatos alternativos, una verdad permanece: José siempre supo cuál era su lugar, y nunca intentó ocupar el lugar del Padre que está en los cielos. Durante los primeros siglos del cristianismo, José fue una figura casi invisible. Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Ireneo, todos se enfocaban en Jesús, María y los apóstoles. José era recordado, sí, pero como un personaje funcional, no como alguien digno de devoción. Pero con el tiempo, eso empezó a cambiar. A medida que la teología mariana se desarrollaba, también crecía la necesidad de entender a José. ¿Quién era ese hombre que cuidó a la Madre de Dios? ¿Cómo vivió junto al Hijo del Altísimo? La respuesta comenzó a florecer en el arte, en los escritos místicos y en la devoción popular. En el este, los iconos bizantinos lo mostraban como un anciano piadoso, alejado de la escena central, pero siempre presente, como protector silencioso. En Occidente, su figura tardó más en desarrollarse. Fue en la Edad Media cuando algunos santos comenzaron a hablar de él con un amor particular. San Bernardo de Claraval lo llamó el hombre en quien Dios confió lo más valioso que tenía, a su hijo y a su madre. Los franciscanos vieron en él el modelo del pobre trabajador obediente, el reflejo del Evangelio hecho carpintería. Y los carmelitas, con Santa Teresa de Ávila a la cabeza, le atribuyeron milagros, protección y una intercesión poderosa. Teresa escribió: «No recuerdo haberle pedido algo que no me lo haya concedido». Esa frase sola encendió una llama de devoción que se extendió por toda Europa. En 1479,
El Papa Sixto IV incluyó la fiesta de San José en el calendario romano, y en 1870, el Papa Pío IX dio un paso monumental, declaró a San José patrono de la Iglesia Universal. Una figura silenciosa, convertida en el guardián de toda la comunidad cristiana. El Papa León XIII lo llamó modelo de trabajadores, protector de las familias y espejo de obediencia. Y en tiempos modernos, su figura no ha perdido fuerza. En 2021, el Papa Francisco declaró el Año de San José, dedicando una carta entera a exaltar sus virtudes: Padre tierno, Padre trabajador, Padre del silencio, Padre del coraje oculto. José no predicó, no escribió epístolas, no fundó iglesias, no hizo milagros que hayan quedado registrados. Y aún así, fue escogido por Dios para cuidar lo más sagrado que ha pisado la tierra, a Jesús. Su vida nos habla de un tipo de fe que no necesita escenario, ni micrófono, ni aplausos. Una fe que simplemente obedece, que escucha en sueños y se levanta a actuar, que protege sin protagonismo, que ama sin exigir reconocimiento. ¿Te has sentido alguna vez invisible? Como si tu servicio, tu obediencia o tu entrega no fueran vistos por nadie. Entonces José es tu modelo. Porque él también sirvió en lo secreto. También fue fiel cuando nadie lo aplaudía. También fue llamado a desaparecer, para que otro brillara. Y eso no lo hizo menos. Lo hizo eterno. Hoy, su ejemplo sigue hablando. Que ser padre no siempre es engendrar, sino guiar. Que ser justo no es perfecto, es obediente. Y que a veces, el mayor acto de fe, es quedarse en segundo plano, para que Dios ocupe el centro de la historia. José nos enseña que lo que haces en silencio, Dios lo recompensa en lo eterno, que no necesitas estar en la cima, para estar en el corazón del propósito de Dios, y que a veces, la forma más poderosa de estar presente, es saber cuándo dar un paso atrás. José desapareció de la Biblia, pero no de la historia. Su silencio no fue una omisión, fue un mensaje. Dios no solo usó su vida, también usó su ausencia, porque algunos están llamados a comenzar algo grande, y luego hacerse a un lado para que lo eterno florezca. Quizás tú te has sentido como José, invisible, incomprendido, sacrificado, llamado a obedecer, sin entender, a proteger, sin recibir mérito. Pero déjame decirte esto: Dios ve lo que haces en secreto. Él honra lo que otros ignoran. Y tu legado no se mide por la cantidad de palabras que pronuncias, sino por el impacto de tu obediencia. José nunca buscó reconocimiento, y sin embargo, el cielo lo recuerda. Su vida fue un eco del propósito de Dios: callar para que hable el Hijo, proteger para que florezca el plan, desaparecer para que Dios sea visto. Y ahora te toca a ti. Tal vez no seas el protagonista, pero sí eres esencial. Tal vez no estés en el escenario, pero sin ti, la historia no sería la misma. Porque a veces, el mayor acto de amor es simplemente estar ahí, cumplir tu parte, y dejar que Dios tenga toda la gloria. Si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia y del inicio de la historia de la Navidad, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.